quería compartir ahora con ustedes. La danza terapia viene ya viajando hace más de 50 años, nació por las primeras pioneras, digamos, en esto fueron en Estados Unidos, donde se llevó la danza a hospitales psiquiátricos y a partir de ahí se empezó a desarrollar y se han creado distintas líneas y ramas de la danza terapia, digamos, cada una con un enfoque más específico. En concreto, en mi caso, soy autora de un método que se llama Danza de la Vida, que trata de, digamos, establecer un diálogo, ¿vale?, con los 4 cuerpos. Y ustedes me dirán, oh, ¿cuáles son los 4 cuerpos? Y aquí solamente hay uno. Pues es el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Entonces, en Danza de la Vida, danza terapia, danza de la vida, concebimos al ser humano así, compuesto de 4 cuerpos, 4 niveles, y que a través de la danza, en conexión con la naturaleza, o sea, con los 4 elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire, fuego, se puede encontrar una manera de dialogar, como decía antes, con estos niveles nuestros, para comenzar a conocer más de nosotras mismas, de nosotros mismos. Es un sistema que se puede aplicar tanto en educación como en salud, y aquí estaríamos en danza terapia, ¿verdad? Se puede aplicar en artes porque se pueden generar espectáculos y creaciones artísticas, no solamente con danza, sino con pintura, con poesía, inspirado en este sistema. Es un sistema. No tiene edad. No tiene edad, o sea, lo puede hacer tanto desde las niñas, niños, jóvenes, adultas, adultos mayores, o sea, personas que estén con distinta movilidad, porque si tú me dices, bueno, pues es que estoy postrada en la cama, solo tengo los brazos. Bueno, pues con los brazos, con lo que hay. En mi caso, nací en Chile, viví 30 años en Barcelona, he trabajado llevando danza de la vida en Alemania, en Suiza, en Austria, aquí en Chile, en comunidades de mujeres, en CESFAM, en SECOF, o sea, y todo esto que te estoy hablando y lo que te expliqué antes, lo puede hacer cualquiera. No, no, da lo mismo si es alemán, si es una señora, si es una niña, no, da lo mismo, no, no tiene condición cultural. Es como un patrimonio humano y eso es muy bonito. Dentro de lo que es el cuerpo, digamos, el cuerpo tiene distintas dimensiones en las cuales nos podemos comunicar con él, ¿no? Que el cuerpo, ¿por qué hablo del cuerpo? Porque el cuerpo es el instrumento a través del cual pues, se realiza la danza. Digamos que la primera condición, podría decir así, para entrar en un diálogo con el cuerpo es a través de la respiración consciente, la respiración plena. Tú respiras normal, ¿vale? Solo que es un poco más largo y permites que el oxígeno empiece a bajar, hacia, como en dirección hacia el estómago, hacia el vientre. Y ya cuando llevas la respiración hacia el vientre, ya empieza a generarse una mayor oxigenación. También enviamos el aire hacia la espalda, hacia el pecho. Entonces el hecho de respirar plenamente nos va automáticamente calmando. A partir de esa calma viene la escucha corporal, ¿vale? Entonces yo puedo escuchar mi cuerpo, sentir mi cuerpo. ¿Y qué pasa cuando siento mi cuerpo? Siento que tengo articulaciones, por ejemplo, que puedo mover todos los lugares donde hay articulaciones, ¿no? Y esto me va a permitir empezar como una manera de como de verlo, es como si fueran puertas, ¿vale? Puertas, que hasta ese momento estaban cerradas, o sea, el cuerpo rígido, ¿vale? Cuerpo rígido. Entonces, al empezar a mover las articulaciones, nosotras podemos empezar a abrir esas puertas. ¿Y qué pasa cuando abres puertas? Pues empieza a circular el aire, empieza, en nuestro caso, pues la circulación sanguínea, ¿verdad? Y tu cuerpo se empieza a vitalizar. Y una vez que conectamos con eso, podemos, digamos, libre el cuerpo, y ahí tú puedes poner una música, por ejemplo, y simplemente dejar que tu cuerpo empiece a moverse con las articulaciones, dejando que tu respiración fluya. Y también puedes
activar tu imaginación, por ejemplo, imaginar un paisaje, algo que a ti te inspire, que te haga algo como algo que te dé bienestar, ¿verdad? Que te dé bienestar, que te dé, no sé, un recuerdo de un paseo en el bosque, ya que nosotros trabajamos con la naturaleza, ¿no? Entonces el mar y con esa música y el movimiento se lo van imaginando ya. Te pones una música que te inspire, te imaginas un paisaje hermoso, dejas tus articulaciones libres, respiras y ya estás volando, ya estás. Primero es esta libertad, libertad. Muchas veces estamos condicionadas o condicionados por pensamientos limitantes de esto no lo puedo hacer, no, esto no me va a salir bien, no. Entonces, si se fijan, gran parte del tema de la salud mental, del equilibrio, es también es una posibilidad de descubrirnos, o sea, abrir la posibilidad de descubrirnos y de ver desde otra perspectiva tanto a nosotras mismas como el mundo. Entonces, esto es por eso, y eso es lo que te da libertad. Esa libertad se empieza a llevar a la vida y tú empiezas a sentir esa libertad en ti. No, no te la explicó nadie, no es un libro, tú lo has vivido. Entonces, cuando tú lo vives, esto ya se queda grabado a nivel celular. Esto crea una conexión neuronal. Esto crea una endorfina. Esto crea, ¿te fijas? Entonces, es algo que tú viviste. Las personas empiezan a, con el tiempo y con no mucho tiempo, al poco tiempo, a saber qué es lo que verdaderamente quieren. Aquí estás escuchándote a ti y estás viendo qué es lo que tú quieres en ese momento, con tu movimiento. Entonces, si tú vas repitiendo esto con tu danza, luego aquí en la vida no va a ser distinto. Entonces ya empiezas a, de alguna manera, a definirte y a danzar tu vida como tú eres, como a ti te nace, porque tú eres un ser maravilloso, único. Y tú eres un ser maravilloso, único, y todas las personas que nos van a ver en este vídeo son personas maravillosas, únicas, y que han nacido con una danza dentro, y que si ellas no la danzan, nadie las va a danzar por ellas. Es su danza y es tu vida. Entonces, tenemos tantos años para vivir, ¿no? Unas personas 70, otras 80, otras 50. Entonces, en esta vida, ¿qué quieres dejar aquí? ¿Qué semilla quieres dejar? ¿Qué quieres hacer? Una sesión de danza terapia tiene un protocolo y ese protocolo incluye al profesional, obviamente, que dirige la sesión. Entonces, esta sesión está dirigida por un danza terapeuta profesional que conoce pues, su protocolo, la ética de trabajo, todo. Y esto se aplica tanto presencial como virtual. Eso por un lado. Pero no quiere decir que haya ejercicios o tips que podamos dar acá que las personas pueden hacer en su casa y que les van a dar bienestar y que es posible que lo puedan practicar. Y en mi caso, pues feliz de compartirles algo ahora para que la gente pueda hacer en su casa. Voy a proponer un trabajo de danza terapia, danza de la vida, para conectar con la fluidez. Dada la situación de encierro, de cuarentenas que tenemos con la pandemia, vamos a buscar una manera desde el elemento del agua para poder fluir. Aunque estemos en una habitación pequeña, nosotros podemos conectar con el agua y empezar a fluir. Entonces les voy a proponer hacer un ejercicio conectado con el movimiento esencial del agua. Les voy a mostrar el movimiento esencial, que es el movimiento del agua que trae todos los beneficios y características del agua. Fluidez, adaptabilidad, circulación, ¿sí? Todo esto, imagínense un agua pura, cristalina, de un río, ¿sí? Y eso está en nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo está la sangre fluyendo y están todos los fluidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Somos agua. Bien. Entonces, el movimiento esencial del agua es este. La idea es
poder movilizar las articulaciones, hombro, codo, muñeca, dedos. Pero no se preocupen, ustedes vayan moviendo como les... Sí, puede ser movimientos más pequeños o más grandes. Una vez que ya llevan un ratito ahí con este movimiento del agua, dejen que sus articulaciones empiecen a fluir, imaginando que tienen agua en sus articulaciones. ¿Cómo se movería si su cuello fuera de agua, sus hombros de agua, los codos de agua, las caderas de agua? Y vamos moviendo, 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 libremente. Y esta agua circula y viaja. Y toda yo soy agua. Puede ser una cascada, una gotita de agua. Y poco a poco vas llegando a un final. Gracias.